Qué alegría encontrarnos en este día, en este lunes que empezamos ya este mes de febrero. Hemos vivido este enero, hemos terminado ayer con el domingo Día del Señor y comenzamos un nuevo mes. Y en este mes seguimos fieles al encuentro con el Señor a través de su palabra. Por eso hoy la iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió el encuentro desde el cementerio, donde vivían las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Como siempre los invito para que le pidamos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que Él nos da el don del entendimiento, que esta palabra pueda ser comprendida en toda su expresión en este día y que sea vida para nosotros hoy. Por eso dispongámonos, miremos todos los versículos, hagamos una segunda, una tercera proclamación, dispongamos la mente, el corazón, pongamos la visión, la voz y todo dispuesto para comprender hoy esta palabra, que el corazón pueda reposar en el sentido más profundo que nos trae. Segundo momento, meditación. Sigue Marcos, con todos sus detalles, sus características. Marcos nos trae unos pasajes muy llamativos, con unas circunstancias como muchos detalles muy dicientes, muy vivos, pintorescos algunos, pero es la realidad de Jesús, del encuentro con el ser humano. Él, que es la palabra del Padre, viene a liberar al ser humano. Y en ese camino de enseñar, que lo muestra claramente Marcos y que lo veíamos ayer, y de liberar, sanar, pues aparece hoy también Jesús en una región más allá del Jordán, en una región cerca a la Decápolis. Toda la situación de Jesús que llega a otros lugares. Ha sido enviado a la Palestina y a las regiones cercanas. Hoy cruza un poco más allá hacia el oriente y llega a la región de los Gerasenos. Desembarca, es el otro lado, el otro costado oriental del mar de Galilea, desembarca allí y entonces salió al encuentro un hombre que vivía en los cementerios, y es un hombre particular. Estaba poseído por espíritu inmundo, dice el texto, y nadie lo podía dominar, ni con cadenas, ni con cepos. Lo amarraban, se liberaba, él mismo se hería, si hacía daño. Dice aquí que nadie podía domarlo o dominarlo. No eran capaces. La gente sabía bien
que este hombre tenía como una fuerza especial y que no se podían arrimar porque estaban como locos. Pero en el fondo viene aquí hoy a mostrarnos Marcos que era un hombre que estaba afligido por un espíritu inmundo. Y es muy particular la forma del diálogo de Jesús con este espíritu inmundo, que no es un espíritu, son muchos, porque es muy llamativo hoy como todo el desenlace. Empieza primero a correr este hombre y a gritar, pero aquí hay una característica. Cuando Jesús se acerca, dice, viendo de lejos a Jesús, se echa a correr, se postra ante él y grita a voz en cuello, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Volvemos a lo que se mostraba ayer en el Evangelio también cuando Jesús cura a un endemoniado. El enemigo y el mal reconoce a Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Es tanto que aquí se postra. Este hombre se postra, un hombre que para los demás no estaba en sus cabales, era un hombre muy extraño. Se le postra a Jesús. ¿Qué ve este hombre en Jesús? Y entonces nos vamos dando cuenta que no es este hombre nomás, es aquel que lo ha dominado y que lo ha atado, reconoce que hay uno que ha venido a vencerlo. Por eso se pone pues como con susto y dice, no me atormentes. Y aquí vamos a hablar algo claramente, Dios no atormenta a nadie. Dios es paz, es amor, es misericordia. Lo que pasa es que cuando el ser humano se sale del criterio de Dios, se sale del camino de Él, se mete en otros proyectos donde no está Dios, empieza a dominar el espíritu del mal. En unos casos es solo tentación, en otros casos pues es como una instigación, en otros casos donde la voluntad humana se doblega totalmente es en posesión. Y este es el caso, un hombre que estaba poseído, no por uno, por muchos espíritus, por eso se llama legión, es muy llamativo. Jesús le pregunta el nombre, él dice, somos legión, porque somos muchos, pero él le está pidiendo que no lo atormente. Lógicamente Dios no atormenta, es el enemigo que está vencido, es aquel que ha perdido el cielo y que quiere que otros se alejen de Dios como él, y él se atormenta, y eso es lo que llamamos infierno, es perder el gozo de Dios, del sentido de la vida, del encuentro con Él. Y el tormento es perder a Dios. El tormento es haberse negado a vivir en toda esta donación de Jesús, en este don de Dios, en esta existencia grande y maravillosa, haber escuchado y haber hecho de la vida otros criterios que lo esclavizaron y que en algún momento, en algún ser humano y los demonios, estamos hablando también de los ángeles caídos, pues quisieron vivir en contra de la voluntad de Dios y llegar a ser como dioses. Es todo el drama de la caída de Luzbel y de los demonios y de todo aquel ser humano que no quiere caminar en Dios y no quiere. Hay un tormento y es más interior, no porque Dios lo cause. Lo que pasa es que cuando se ha preferido las tinieblas, la luz molesta. La imagen es sencilla y puede ser hasta muy, muy pequeña, y en el sentido de como los vampiros que no resisten la luz, pues aquel que ha querido la oscuridad no resiste la luz de Dios. En este caso Jesús viene a sanar un hombre que en espíritus inmundos lo habían poseído totalmente, y estos se postran ante Dios porque el enemigo no tiene poder ante Jesús, no tiene poder, tiene que huir atormentándose. Entonces aquí está el diálogo, y entonces Jesús le llama, ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogó tanto que lo dejara meter a una piara de cerdos. Esta era una región más allá inclusive de la Palestina, porque para los judíos los cerdos eran un animal impuro, no comían carne de cerdo. O sea que esta es otra región donde pues no tenían estos preceptos judíos y tenían estos cerdos. Y se meten los cerdos allí y se tiran acantilado abajo, como una expresión también de desespero, mostrando lo que es el desespero y el tormento del mal. Pero el desenlace nos lleva a ver cómo la gente queda admirada por eso, impresionada, cómo esos cerdos hacen eso. Y después ven al que toda la vida le habían tenido miedo, que no podían dominarlo, en una expresión que los invito a que miremos hoy y a que leamos. Lo vieron a este que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Sentado, vestido y en su juicio.
Es decir, lo vieron dueño de sí mismo, con dominio propio, con orden exterior físicamente, vestido, ya no por ahí medio semidesnudo, ni con control de él y en su juicio. Eso es lo que nos ha dado Dios, dominio propio, pensamiento, dominio de nuestro ser, paz, equilibrio, razón para utilizarla para el bien. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Que preferimos todo lo contrario a esto, el desorden, vivir sin límites, vivir esclavos, vivir no en nuestro juicio, sino llenos como de un montón de situaciones de la vida que nos asfixian y nos sofocan, porque hemos dejado que el enemigo entre en muchas formas, veces nos hemos ajustado a criterios del mal. Y resulta que Dios sigue viniendo a darnos la capacidad de tener dominio propio, de ser nosotros, de tener cordura en Él. Así nos digan locos a los que creemos en Dios, como lo dijeron a Jesús que no estaban sus cabales, pero bendita locura que nos da la verdadera cordura. Y entonces Él viene a restaurar al ser humano, sentado, vestido y en su juicio, dueño de sí mismo, porque Dios le ha dado la paz y la libertad que había perdido. Qué bueno hoy meditar que con el enemigo no se dialoga, que al mal se le cierra la puerta, al único que se le abre la puerta del corazón es a Dios, porque nos da capacidad de vivir libres, no atormentándonos, no esclavizados, no dueños como más bien de pasiones que nos descontrolan y nos desbordan, sino dueños de nosotros mismos en poder establecer una vida alegre, esforzada, trabajando en Dios, viviendo en los criterios de Él, disfrutando cada día, porque la vida es hoy, pero en Dios. Cerremos puertas al mal. Jesús tiene esta capacidad, lo veíamos ayer con el endemoniado también cuando decían que enseñaba con autoridad. Dios nos libera, pero es que cuenta con nuestra libertad. Y Él puede darnos esto, estar en la imagen que utilizamos, vestidos, sentados, y nuestro juicio es ser dueños de nosotros mismos. Nos ha dado el don de la existencia para gozarnos de esta vida en la felicidad que Él ofrece, no en felicidades pasajeras del mundo. Es una felicidad que va más allá y que tiene una capacidad de control y inclusive de estar firmes ante los embates y los momentos fuertes de la vida. Él lo puede hacer. Aprendamos de este texto hoy, es tan diciente, es tan grande que Jesús pueda liberarnos y está por encima del mal. El mal lo reconoce. Y vuelvo y repito lo de ayer en la acción. Es que Él nos da la capacidad de desenmascarar al mal. Con el mal no se dialoga. El único que puede dialogar con el mal es Jesús, porque conoce la trampa que hay por dentro. Porque el mal siempre saca una mentira y siempre saca una razón que lo pone uno como a pensar. Aquí el único diálogo que tuvo Jesús con Él es conocer, decir el nombre, para que inclusive los demás vieran el poder del enemigo en cantidad. Y mostrar que Jesús puede no solo con uno, sino con todos los espíritus. Ninguno le resiste, ni Satanás, el príncipe de la mentira. Dios ha venido a vencer el mal. Este es un ejemplo. Después este hombre le pide que lo admita en el grupo y le dice que no, que se quede dando testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. La misericordia de Dios ha liberado a este hombre. No sabemos su vida pasada, no sabemos cómo le abrió puertas al mal, pero lo que sí objetivamente vemos es que se doblegó tanto su voluntad que terminó a estar como poseso. Y entonces tengamos cuidado, porque el mal nos puede instigar, pero si uno camina con Dios no le puede hacer nada, acecha y hay tentación. Pero con Dios por dentro, con la gracia de Él, hay una capacidad de estar liberados y de todo aquello que no nos vaya a esclavizar. Entonces hay que estar atentos todos los días a vivir en Él. Dios nos quiere en nuestro juicio, que la única locura sea la de amar y dar la vida y servir. Pues sí, quiero hacerme comprender pues esta idea, que nosotros podamos sentir hoy y decir, Dios ha tenido también misericordia con nosotros, y dar testimonio de esa misericordia, como este hombre salió a dar testimonio y empezó a proclamar, no solo un anuncio normal, proclamar por la Decápolis, el río Jordán, todo el oriente. Hay una zona que se llama la Decápolis. Abajo está el Mar Muerto, Maqueronte era el palacio de Herodes Antipas. En esa Decápolis él empieza a ser un testigo
y empieza a mostrar cómo lo que Jesús había hecho con él. Qué bueno que nosotros hoy también le demos a las personas, les demos a conocer nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Tantas cosas. Estoy seguro que nos ha liberado, puede que no estemos endemoniados como este hombre en el sentido de ese nivel, pero asechanzas del mal llegan. Y cómo Él nos ha dado la gracia para levantar la cabeza en algún momento y estar firmes y ser dueños de nosotros mismos, con nuestro juicio, con nuestros criterios de dignos hijos de Dios que han sido hechos para ser libres. Para eso nos ha liberado Cristo, nos dice San Pablo, para vivir en Él, en su gracia. Ya se ha dado totalmente. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por este contundente mensaje de tu palabra. Gracias por este nuevo mes de febrero. Queremos caminar en ti, que este sea un mes de santidad. Hoy la palabra nos enseña a reconocer que tú has venido a vencer al mal totalmente, a la enfermedad, al mal y a todo aquello que ha postrado el hombre en todos los tiempos. Ya nos has liberado, Señor Jesús. Tu palabra es contundente contra el mal. Enséñanos a estar adheridos a ti, a caminar en la voluntad que nos enseñaste del Padre Celestial, a tener la fuerza del Espíritu, el discernimiento para desenmascarar el mal, llamar con su nombre al mal, cerrar las puertas al mal y abrir el corazón de pleno a ti, Jesucristo, único camino para llegar al Padre, camino, verdad y vida. Hoy te reconocemos como el que tiene poder y autoridad para sacar todo lo que ha oprimido al ser humano. Hoy te entregamos nuestras luchas interiores, todas aquellas acechanzas del maligno. No nos permitas, Señor, como decimos en el Padre Nuestro, caer en la tentación, sino que nos liberes del maligno, porque tú eres el único que tiene ese poder. Enséñanos a que no se puede dialogar con el mal y que contundentemente respondamos no o jamás categórico delante del ofrecimiento de lo que parece bueno, pero termina siendo dañino para nuestra existencia. Que podamos hoy vernos libres de las acechanzas del maligno, de todo aquello que venga a hacernos daño, a quitarnos la paz, la alegría, la verdad y toda aquella generosidad, esa vida generosa que nos has dado. Que estemos sentados, vestidos en nuestro juicio, es decir, que seamos dueños de nosotros mismos, porque tú estás guiándonos con tu espíritu, porque hablas en nuestro corazón, en nuestro interior, y que podemos reconocer qué es lo que nos sirve para seguir llevando esta vida delante de ti día en día, gozándonos la existencia, porque te hemos puesto en el centro de la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Seguimos mirando el contundente poder de Jesús sobre el mal. El mal no tiene nada que hacer. El mal reconoce. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Hijo de Dios Altísimo. Lo reconoce hoy este espíritu que es Legión. Hijo de Dios Altísimo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto reconocer todo el poder que Dios tiene? Creamos en Dios. Él es el que nos puede liberar del mal, pero nosotros adhiriendo nuestra libertad a Él. Puede que en la vida haya muchos momentos en nuestra historia personal que el mal nos haya acechado. Cada uno de ustedes conoce cómo el mal lo ha acechado. Algún vicio, alguna propuesta, alguna situación que se ha vuelto un pecado capital dominante que le va volviendo difícil la vida. Llámese ira y reacciones violentas, llámese lujuria y infidelidad y un montón de cosas, llámese soberbia y entonces sobradez, llámese avaricia, idolatrías que llegan al corazón. El enemigo se mete ahí y va generando. Y cuando no se cuida la casa, dice también la palabra que viene con otros 7 espíritus. Una vez que ha sido uno liberado y no pone perseverancia en Dios, pues puede venir con más. Y ahí está, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la grandeza de esta palabra es que Dios está por encima de todo lo que sea el mal, de cualquier espíritu inmundo, de Satanás, jefe de los demonios. Es decir, Dios nos libera. ¿Queremos dejarnos liberar? Dios quiere que estemos libres en nuestro juicio. Ustedes y yo podemos decir que somos dueños de nosotros mismos. Con la inteligencia que Dios nos ha dado, la utilizamos para el bien. Utilizamos todas las capacidades, los talentos que tenemos para el bien. O hemos dejado puertas abiertas por donde se ha ido colando malos pensamientos, malos sentimientos, malos intereses. Cada quien
hace un análisis. Hay que sopesar la vida en Dios. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.